¿Qué tal, mis queridos hermanos, amigos? Qué alegría volvernos a encontrar para este tercer programa de estos 7 videos que les he propuesto grabar, que les he prometido grabar, o mejor realizar, para profundizar un poco estos evangelios de la infancia. Hoy vamos a concentrarnos en un texto de estos evangelios, todavía en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 2, que tiene que ver con un texto que a nivel litúrgico tiene la celebración dentro de poco, los primeros días del mes de enero. Y es el tema de la adoración de los Reyes Magos. El texto está tomado en el capítulo 2 del Evangelio de San Mateo, desde el versículo 1 hasta el versículo 12. Capítulo 2, versículo 1 al 12. Entonces yo les invito con actitud de fe a escuchar este texto de la palabra del Señor. Miren lo que dice la palabra. Nacido Jesús en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes, unos magos que venían del oriente se presentaron en Jerusalén, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Al oír el rey Herodes, se sobresaltó y con él toda Jerusalén, convocando a todos los sumos sacerdotes y escribas del pueblo. Les preguntaba dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judea, no eres la menor entre los principales clanes de Judá, porque de ti saldrá un caudillo que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó aparte a los magos por sus datos, precisó el tiempo de la aparición de la estrella. Después, enviándolos a Belén, le dijo, vayan e indaguen cuidadosamente sobre este niño, y cuando le encuentren, comuníquenmelo para ir también yo a adorarle. Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino, y he aquí que la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegó y se detuvo encima del lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa, vieron al niño con María su madre, postrándose le adoraron, abrieron luego sus cofres y le ofrecieron dones de oro, incienso y mirra. Y avisados en sueños que no volvieran a Herodes, se retiraron a su país por otro camino. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Esa es la palabra de Dios entonces en este texto que vamos a reflexionar en estos minutos que vamos a estar precisamente dispuestos para ello. Entonces, mis queridos hermanos, en primer lugar, poner de manifiesto el lugar donde nace Jesús. Dice, nacido Jesús en Belén de Judea. La palabra Belén viene de dos palabras hebreas. En hebreo, la palabra Belén viene de la palabra Bet, B-E-T, que significa casa, y Halem, que significa alimento, comida. O sea que Jesús, o mejor, el lugar donde nace Jesús, Belén significa casa del pan o casa donde se provee el alimento. Y nace en Belén de Judá.
Eso es muy importante que usted tenga en cuenta el nombre Judá. Recuerde, mi querido hermano, que eh, el pueblo de Israel es conformado precisamente por 12 tribus, los 12 hijos de Jacob. Uno de ellos se llamaba Judá, y de ese hijo de Jacob que formó una tribu, que fue la única de las 12 tribus, que en el momento de nacer Jesús era la única que existía. Por eso Jesús es de la tribu de Judá, la misma tribu de la que es David, de la que es Salomón y de la que descienden todos los reyes de la dinastía por parte del rey David, que gobernaron la provincia de Judá, cuya capital es Jerusalén, la capital del reino del sur o reino de la tribu de Judá. Entonces, hermanos, eso es importante, que Jesús nació ahí en la ubicación de donde nace Él. ¿Por qué? Porque a Jesús lo va a llamar, cuando usted mira el texto de Marcos, en el capítulo 10 del Evangelio de San Marcos, cuando Marcos pone a consideración el texto de Bartimeo el ciego, 10:46 al 52, ¿cómo llama Bartimeo a Jesús en ese texto? Capítulo 10, versículo del 46 al 52, pero el texto, el versículo 47 dice: al enterarse de que era Jesús de Nazaret, se puso a gritar: Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí. Versículo 10:48 dice: muchos le increpaban para que se callara, pero él gritaba mucho más: Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí. O sea, Jesús proviene de esa tribu, porque esa es la tribu que lo relaciona a Jesús como Mesías, como Cristo, como uno de los ungidos, como un rey, oiga, como consagrado con el poder del Espíritu Santo, que lo mueve a él para desarrollar la vida, su propio ministerio. Recuerde que Jesús está relacionado con el Espíritu Santo. Entonces, mi querido hermano, por eso el versículo 2:1 ubica a Jesús como Jesús nacido en Belén. Jesús, dice el Evangelio de San Juan, en el capítulo 6, es el pan vivo bajado del cielo. Oiga, Juan 6 dice que Jesús es el pan vivo bajado del cielo. Ese discurso del capítulo 6 es eso, dice: en verdad les digo, 6:47, el que cree en mí tiene vida eterna, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná del desierto y murieron. Yo soy el pan de vida. También dice en 6:54, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré el último día. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Entonces todo ese texto es sencillamente relacionado con el Jesús, el pan de vida. Dice 6:35, dice: les dijo Jesús, yo soy el pan de vida. El que venga a mí no tendrá hambre y el que crea en mí no tendrá nunca sed. Entonces Jesús nace en Bethalem, casa del pan. Él es el pan de vida, nació en la casa del pan. En segundo lugar, mi querido hermano, encontramos dos personajes que son muy importantes en el texto: el rey Herodes y unos magos que venían del oriente. Oiga, el rey Herodes y unos magos que venían del oriente. Es muy importante tener presente, bueno, de dónde viene ese tal famoso rey Herodes. Herodes no es de sangre judía, sino que Herodes él no es judío.
Él era, el papá de Herodes era de otro lugar, era de otra región, era Idumeo. Y la mamá de él era Nabatea. Recuerde que Edom fue uno de los archienemigos siempre del pueblo de Israel. Edom quedaba más abajo de la provincia de Judá, más hacia el sur. Y de allá era el papá del rey Herodes, que se llamaba Antípatro. Y Antípatro, cuando en la época de después de la época de los macabeos, el último de los macabeos, los descendientes de ellos se vuelven pequeños reyes, eran sacerdotes, reyes y militares, o sea, tenían tres poderes, y el papá de Herodes servía para esa clase de gente y se casó con el último con el último, una de las hijas de los últimos macabeos, se casó el rey Herodes y por eso entró como en cierta manera a la realidad del pueblo judío, pero él realmente no es un judío de sangre y este tuvo varias mujeres y tuvo varios hijos, tuvo precisamente 5 mujeres, una se llamaba Doris, otra Mariadne, otra Maltase, otra Cleopatra y otra Mariadne. Y entonces esta Mariadne era la hija del sumo sacerdote Simón, uno de los macabeos, que en esa época gobernaba o hacía de sumo sacerdote del pueblo de Israel. Entonces Herodes era un personaje muy malvado, era tan malvado, cuenta la historia, que era tan malvado que había mandado a matar sus propios hermanos para poder evitar que sus hermanos tal vez le usurparan o mataran para heredar el reino. Entonces está este hombre, el rey Herodes, que lo consideramos como una persona que dice el texto, quería ir a adorar a Jesús, pero no lo fue a adorar. Y los magos, aquí el texto lo pone que son los magos, que son los otros personajes que aparecen aquí en este texto. Y es muy importante tener presente algún aspecto sobre lo que dice los magos. La astrología a la que se dedicaban los magos no tiene muy buena fama en la Biblia. Si uno lee, por ejemplo, el libro del profeta Daniel, se va a encontrar que no tenían una buena fama estos amigos magos en el texto del profeta Daniel. Dice el texto de Daniel 1:20 lo siguiente, mira lo que dice. Dice, y en todas las cuestiones de sabiduría e inteligencia que les consultaba el rey, los encontró 10 veces más competentes que todos los magos y adivinos de todo su reino. Daniel permaneció allí hasta el primero del rey Ciro. Entonces, si uno lee todo el texto del capítulo 1 del profeta Daniel, va a encontrar eso. En 2:2 del profeta Daniel va a decir, el rey mandó llamar a los magos, adivinos, hechiceros y astrólogos para que le interpretaran sus sueños. Cuando llegaron a su presencia, el rey le dijo, he tenido un sueño que me ha sobresaltado al tratar de comprenderlo. Los astrólogos respondieron al rey en arameo, viva el rey eternamente. Cuéntanos el sueño y nosotros descifraremos su interpretación. Y también en Hechos de los Apóstoles, también en Daniel 2:10 habla algo sobre los mismos magos. Dice Daniel 2:10, los astrólogos contestaron al rey, no hay nadie en el mundo capaz de descifrar lo que el rey pide, ningún rey, por grande y poderoso que fuera,
ha pregustado jamás cosa semejante a ningún mago, adivino o astrólogo. Vean que lo relacionan con los magos, los adivinos y los astrólogos. Pero Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 8, versículo 9, Hechos de los Apóstoles, pone de manifiesto en ese capítulo 8, versículo 9, lo siguiente. Dice, Hechos de los Apóstoles 8, 9. Dice el texto de la siguiente manera, es el texto ligado a Simón el Mago. 8, 9. Dice, sin embargo, ya de tiempo atrás había en la ciudad un hombre llamado Simón que practicaba la magia y tenía atónito el pueblo de Samaria y decía que él era alguien importante. Y todos, desde el menor hasta el mayor, le prestaban atención y decían, esta es la potencia de Dios llamada la Grande. Le prestaban atención porque les había tenido atónitos por mucho tiempo con sus artes de magia. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba la buena nueva del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, empezaron a bautizarse hombres y mujeres, hasta el mismo Simón creyó y una vez bautizado no se apartaba de Felipe y estaba atónito al ver los signos grandes de milagros que realizaba. Palabra de Dios, te alabamos, Señor, te alabamos, Señor. Y también en Hechos capítulo 13, versículo 8, habla también algo sobre esta realidad. 13, 8. Con otro mago llamado Elimas. El anterior se llamaba Simón. Dice Elimas, en el capítulo 8, versículo 4 hasta el 12 de Hechos de los Apóstoles, dice, ellos pues enviados por el Espíritu Santo, bajaron a Seleus y de allí navegaron hasta Chipre, llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan que les ayudaba. Habiendo atravesado la isla hasta Pafos, encontraron un mago, un falso profeta judío llamado Bar Jesús, que vivía con el procónsul Sergio Paulo, hombre prudente. Este hizo llamar a Bernabé y a Saulo, deseoso de escuchar la palabra de Dios, pero se le oponía el mago Elimas, pues eso quiere decir su nombre, intentando apartar al procónsul de la fe. Entonces Saulo, también llamado Pablo, lleno de Espíritu Santo, mirándolo fijamente, le dijo, tú, repleto de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no dejará ya de torcer los rectos caminos del Señor? Pues ahora mira la mano del Señor sobre ti, te quedarás ciego y no verás el sol hasta un tiempo determinado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, mis queridos hermanos, los magos de esa época, como dice que eran tres magos, sencillamente no eran muy bien vistos. ¿Dónde los magos en la tradición se vuelven reyes? Sencillamente por la traducción que había de la Biblia en el latín en el Salmo 72. Oiga, el Salmo 72, en el versículo 10, ahí encontramos por qué nuestros magos se vuelven reyes. Porque 72:10 de los Salmos dice, los reyes de Tarsis y las islas traerán consigo tributo. Los reyes de Saba y de Seba, todos pagarán impuestos. Ante él se postrarán los reyes y le servirán todas las naciones. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces el texto nuestro no habla de reyes magos, no habla de reyes magos, sino de magos. Dice unos magos que venían del oriente. Era gente dedicada a la astrología, tal vez un poco a la adivinación.
Pero ¿por qué están estos tres reyes ahí o estos magos que la tradición extrabíblica los considera los reyes magos? Porque la celebración litúrgica del 6 de enero, que es la fiesta de la Epifanía, así se llama a nivel litúrgico, la Epifanía, esa fiesta, el nombre es los reyes, o la tradición es los reyes magos, para referirse precisamente a estos reyes, a estos magos, perdón. Dice que los magos venían de Oriente. Oiga, ¿de dónde venían? Venían de Oriente. ¿Qué designa el Oriente en la Sagrada Escritura? El Oriente designa todo lo que está más allá del río Jordán. Recuerde que hacia el lado de ¿cómo es? Irán, Irak, hay que pasar todo el desierto, pero hay que pasar primero el río Jordán y después del río Jordán pues está todo el desierto, y después de todo ese desierto se encuentran los ríos Tigris y Éufrates, donde están estos países de hoy, que en la antigüedad era Babilonia o el imperio asirio o el imperio persa o el imperio caldeo, ¿cierto? Entonces, el oriente designa todo lo que está más allá del río Jordán. De por allá de ese lado venían estos magos, porque en esas regiones practicaban mucho eso. Usted lee mucha historia de Babilonia, está ligado a eso de la astrología. Ellos eran muy adelantados en los estudios de todo lo que está de techo para arriba, ¿no? A nivel de los astros. Y entonces, unos magos que venían del oriente, ¿de dónde venían? Venían del oriente, oiga, venían del oriente, unos reyes que venían del oriente, que son Persia, Babilonia o el sur de Arabia. Estos eran venidos de esos lugares. Dice, se presentaron en Jerusalén. Se presentaron en Jerusalén. La palabra Jerusalén, que es la ciudad del rey, por eso van primero a la ciudad del rey para averiguar, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Imagínense el gran problema que estos magos meten al niño Jesús, porque ellos vienen indagando sobre el rey de los judíos que ha nacido. Si Herodes mandó a matar a sus propios hermanos, sencillamente para evitar que le usurparan su reino, imagínense qué iba a querer gobernar con otro rey a su cercanía, ¿no? Pues era absurdo, sencillamente. Entonces, ¿dónde está el rey de los judíos que nos ha nacido? Oye, el rey de los judíos que ha nacido. Ellos vienen buscando esa realidad del rey de los judíos que ha nacido. Pues vimos su estrella en el oriente. Oye, ¿qué fue lo que vieron los reyes? O los magos mejor. En la tradición, los reyes. Pero en la redacción bíblica, los magos. Mi querido hermano, en el mundo griego, el mundo helénico, así le dicen a los griegos, helenos, porque esa es palabra griega para decir griego, helenos, o en el mundo helenístico, se utilizaba este lenguaje para recordar a la gente su destino, su estrella. El tema de una estrella que aparece en el momento de nacer un gran hombre estaba muy extendido como costumbre. Los grandes personajes tenían su estrella significativa, ¿no? Entonces, lo mismo sucedía en el mundo judío, y se contaba que unos astrólogos habían anunciado el nacimiento de Abraham. Ya son textos extrabíblicos, ¿no? Han visto una estrella que subía por los cielos. Eso significa que un niño se hará dueño del mundo entero. Era en la literatura judía hay sobre Abraham ese aspecto. La estrella es una metáfora del rey Mesías. Oiga, es una metáfora del rey Mesías, que por la importancia pues tenía para nacer.
Es muy importante tener presente que para la cultura judía, siempre que un niño, una ciudad nacía o un gran personaje nacía, siempre lo relacionaban precisamente con la realidad de una estrella que aparecía en la antigüedad. Entonces, hermanos, este lenguaje era muy corriente en aquella época, como se ve en el Apocalipsis capítulo 22. Oiga, versículo 16 del libro del Apocalipsis nos habla algo sobre esa realidad de la estrella. Capítulo 22, recuerde que es el último capítulo del libro del Apocalipsis. Dice: yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de lo referente a la iglesia. Yo soy el retoño y el descendiente de David, la estrella radiante del alba o el lucero radiante del alba. 22:16 del Apocalipsis. Entonces, yo soy Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de lo referente a la iglesia. Yo soy el retoño y el descendiente de David, la estrella radiante del alba. Entonces, para el mundo judío no era muy extraño, y para las primeras comunidades, identificar a Jesús con una estrella que naciera. Por eso en los pesebres siempre se pone la estrella, debido a que consideramos que esa estrella indicaba el nacimiento de Jesús, según estos magos que fueron a adorarlos. Entonces, hermanos, no hay tanta diferencia entre la estrella que guía a los magos en el texto de Mateo y los ángeles de Lucas que conducen a los pastores al pesebre. Ambos casos, la providencia de Dios guía a los hombres. Pero ¿qué era lo que ponía de manifiesto la estrella? No era simplemente un signo, un astro allá, sino era que esa estrella era el signo de que ese personaje estaba relacionado con lo divino, con lo eterno, con aquello que estaba por encima de la capacidad de estas personas o de los seres humanos de aquellos entonces. Entonces, tanto los ángeles que le dijeron a los pastores, recuerden Lucas, que los pastores le dicen: hoy les traemos una buena noticia, les decimos que ha nacido el Salvador. Y entonces ellos le anuncian, esos mismos ángeles, como la estrella, significa que son personajes que están anunciando algo que viene de lo alto, que supera la capacidad humana de aquellos que están contemplando el misterio de Dios. Entonces, hemos visto su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Al oír el rey Herodes, se sobresaltó y con él toda Jerusalén. Convocó a los sumos sacerdotes y escribas del pueblo y les preguntaba dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque está escrito. Y entonces nos cita una profecía que está en el profeta Miqueas, capítulo 5, versículo del 1 al 3 del profeta Miqueas, va a hablar precisamente de esta profecía. Dice: y tú, Belén, tierra de Judá, no eres la menor entre los principales clanes de Judá, porque de ti saldrá un caudillo que apacentará a mi pueblo Israel. Oye, palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Ese es en Belén de Judá, en Belén, en Beth-Helen, de la tribu de Judá. Recuerde cuando reflexionábamos sobre la genealogía de donde viene Jesús. Recuerde que de dónde empieza todo, cuando Tamar engaña a su suegro, se hace pasar por una prostituta y hace que su suegro Judá le engendre un hijo. Sí, mira que de ahí viene toda la realidad, ¿no? Entonces Jesús nace ahí en Belén, de esa provincia o de ese reino o de esa tribu de Judá,
que era uno de los hijos de Jacob, uno de los 12 hijos. Entonces Herodes llamó aparte a los magos y por sus datos precisó el tiempo de la aparición de la estrella. Después, enviándolos a Belén, les dijo: vayan e indaguen cuidadosamente sobre este niño, y cuando lo encuentren, comuníquenmelo para ir yo también a adorarlo. Oiga, para ir yo también ¿a qué? A adorarlo. Mi amigo, en este texto, mi amiga, en este texto de capítulo 2, 1 al 12, hay dos textos que después van a estar también el tema como correspondiente al final del Evangelio de Mateo. Uno ya lo había dicho en 2:2, dice: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿Que ha nacido? Y entonces cuando uno lee Mateo 27:37, allá en el juicio que le hacen a Jesús, ¿cómo consideran a Jesús? Como el rey de los judíos. En la cruz también le hacen mofa, le hacen burla, llamándolo el rey de los judíos. Algunos dicen: no digamos rey de los judíos, sino se hizo llamar rey de los judíos, ¿no? Entonces, y el otro texto es este de la adoración. La adoración propia de este texto del Evangelio de San Mateo. La adoración. Hemos venido a adorarlo. A adorar. Entonces, mi querido hermano, continúa el texto diciendo, que hay una realidad. Los magos vinieron de lejos para adorarlo, pero el rey que estaba en el lugar donde nació el verdadero rey no quería adorarlo, sino destruirlo, matarlo. Entonces, aquí hay una enseñanza muy importante, es, bueno, ¿qué significan estos magos? Estos magos son extranjeros. Estos magos no son judíos, pero es gente que ha reconocido a través de la ciencia, del arte, de lo que realizaban, han descubierto el misterio de Dios. ¿Y qué es lo que significa esa presencia de estos hombres ahí? Que en el mundo pagano, ante el nacimiento de Jesús, el mundo pagano, el mundo de los magos, astrólogos, toda esa gente que pensaba tal vez por la adivinación y tal vez por la ciencia, querían alcanzar el misterio de lo eterno, pues Dios se los viene a revelar en persona, y estos extranjeros vienen precisamente a la adoración. Como son extranjeros venidos del oriente, de otros lugares, ¿qué es lo que nos trae el nacimiento de Jesús? La salvación es universal, no es para unos cuantos, sino para todas las razas, para todos los pueblos, para todas las culturas de la tierra. Entonces, mis queridos hermanos, es importante que tenga presente eso. Los magos representan eso. La salvación es abierto para todos, es para todos. A la eternidad estamos llamados todos los pueblos de la tierra, no solamente los de raza judía o los descendientes culturalmente o religiosamente del mundo judío, no, sino para la salvación es para todas las razas de la tierra. La salvación es para todos los pueblos, mi querido hermano. Es para todos los pueblos. Es precisamente la apertura de un Dios que viene a salvar a toda la humanidad. ¿Qué le ofrecen? Oiga, ¿qué le ofrecen estos magos? ¿Qué le ofrecen a Jesús? ¿Qué le ofrecen? Le ofrecen incienso. Oiga, en el orden en que está en el texto dice, le ofrecen oro, le ofrecen incienso y le ofrecen mirra. Oro,
incienso y mirra. ¿Qué le ofrecen? Oro, incienso y mirra. ¿De dónde en el Antiguo Testamento encontramos esa referencia del oro, el incienso y la mirra? Cuando uno lee Jeremías 6:20, hay algo de referencia en Jeremías 6:20. Dice, Jeremías capítulo 6, versículo 20, dice lo siguiente: ¿a qué traerme incienso de Seba y canela fina del país remoto? Ni vuestro holocausto me agradan, ni vuestros sacrificios me complacen. Palabra de Dios. Está Jeremías 6:20, porque de esos lugares traían precisamente estas realidades para el culto, ¿no? Dice, ¿a qué traerme incienso? De Seba traían, o Seba, el incienso. También encontramos Ezequiel capítulo 27, versículo 22. Ezequiel 27, 22 habla también de esta realidad de lo que le presentan los magos a Jesús el día que ellos van a reconocer y adorarlo en la pesebrera donde nació Jesús. 27, 22. Dice, los mercaderes de Sabá y de Ramá traficaban contigo aromas de primera calidad y toda clase de piedras preciosas, y oro daban por tus mercancías. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y, mi querido hermano, los padres de la iglesia, que fueron los obispos, escritores después de los apóstoles, consideraban que esos tres dones son significados. Significan lo siguiente. ¿Qué significa el oro? ¿Por qué le ofrecieron oro? Oiga, dice que le ofrecieron oro porque el oro está relacionado con la divinidad. O sea, le ofrecen oro a Jesús reconociendo que es Dios. Le ofrecen en segundo lugar incienso, porque el incienso está ligado, el oro está ligado a la realeza, es lo que me refiero. El oro está ligado a la realeza porque es rey. Usted sabe que siempre las monarquías están, el oro es uno de los metales que les encanta a estas monarquías. Entonces el oro se relaciona con la condición de rey. Jesucristo lo reconocen como rey. Ellos son magos, son estudiosos y vienen a adorarlo y lo reconocen como rey de la creación. ¿Por qué le ofrecen incienso? Le ofrecen incienso porque el incienso es lo que se le ofrece a la divinidad, a Dios. O sea, están reconociendo que Jesucristo en segundo lugar es Dios. Primero lo reconocen como rey por el oro y le ofrecen incienso porque lo reconocen como Dios. Y le ofrecen mirra porque la mirra está ligado a la muerte, a la pasión, la muerte. Y por eso, recuerde que la mirra era la sustancia que le ponían a los muertos para que no olieran, porque el olor de los mortales es bastante fuerte. Entonces, hermanos, la adoración de los magos da cumplimiento a los oráculos mesiánicos sobre el homenaje de las naciones al Dios de Israel. Entonces uno lee, por ejemplo, Isaías 49:23 del profeta Isaías. Isaías capítulo 49, versículo 23, 49:23, y mire lo que va a decir, 49:23 del profeta,
49:23 va a decir: reyes serán tus tutores y sus princesas nodrizas tuyas. Rostro en tierra se postrarán ante ti y el polvo de tus pies lamerán. Hablando de esa supremacía de los reyes de los otros pueblos en relación al pueblo de Israel. Entonces, la mirra está conectada con la realidad del Cristo, con la realidad del que muere pero resucita, porque es el ungido de Dios, ¿no? Es la unción como tal. Entonces, mis queridos hermanos, qué alegría entonces reflexionar sobre esta realidad de los reyes que han venido a adorar a Jesús, y de esa manera, como lo han venido a adorar, vienen a reconocer que el Mesías que nace viene de lo alto, es rey, en segundo lugar es Dios, y en tercer lugar es mortal, o sea, es un rey mortal divino. Oiga, un rey mortal divino. Entonces, pidámosle a Dios entonces que esta manifestación de los reyes magos, o de los reyes, o de los magos, sencillamente sea la oportunidad para reconocer nosotros que esta salvación es para todos. Nos debe llevar a la evangelización, a que Jesús sea conocido en muchos lugares de la tierra, en muchos lugares. Tal vez no se conoce al Hijo de Dios, el Hijo de la Virgen María. Entonces, queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Les invito a que esta enseñanza sobre los evangelios de la infancia usted le haga llegar a otras personas para que también tenga la oportunidad en este tiempo de la Navidad, que va hasta el tercer domingo de enero, tenga la oportunidad de profundizar sobre estos textos que usted leyó en la novena, que todavía se siguen leyendo durante todos estos días, porque estamos en tiempos estamos en tiempos de Navidad. Que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde.